Hola, hola, hoy voy a narrarles mi experiencia en la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia en el año 2016. Fíjense que fue bien bonita esta jornada porque fue una jornada para mí en lo personal pues de mucha oración, una jornada pues bastante espiritual, y no es que las otras jornadas, la anterior de Río de Janeiro en el 2013 o la que viví luego en el 2019 en Panamá, no hayan sido pues espirituales, no, sino que cada una tuvo como un carisma un tanto distinto. Si se recuerdan en un video anterior, pues les narré mi experiencia en la JMJ de Río y les contaba que fue una jornada de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha algarabía. O sea, en los metros íbamos cantando, en los buses y todo esto. En cambio, en la jornada de Cracovia fue muy distinto porque, en primer lugar, en los transportes públicos no te dejaban pues hacer eso. Recuerdo una vez que íbamos en un bus, ¿verdad?, de transporte público, íbamos trasladándonos y pues quisimos hacer eso, quisimos ponerle ambiente, quisimos empezar a cantar, a saltar, a aplaudir y toda la cosa ahí dentro del bus. Y creo que iban unos argentinos, lo quisimos hacer ese ambiente con unos hermanos argentinos, otros, no recuerdo la nacionalidad, pero la cosa es que le queríamos poner ese ambiente. Y entonces el motorista, señor pues polaco, detuvo el autobús, y pues en polaco pues nos dijo que no, que eso no lo podíamos hacer, pero nos sabía que quizás no le entendíamos, entonces nos hizo señas con las manos que no, ¿verdad? Que eso no, que teníamos que ir sentados, que teníamos que ir quietos y calladitos. Entonces, no sé si fue mi experiencia nomás, no. Y no quiero poner pues en mal, ¿verdad? O sea, pero no sé si fue mi experiencia nada más, si los demás vivieron esto, no lo sé. A mí me tocó, pero no lo tomamos a mal para nada. De hecho, los hermanos polacos fueron buenísimos anfitriones. A mí me encantó mucho la jornada. Sacamos muchos frutos espirituales de esta jornada pues de Cracovia. De hecho, el lema era bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Y desde que pues antes que la jornada comenzara, para mí esto de la misericordia ya se comenzó a vivir en primer lugar, porque ya que te cruzas el charco, o sea que te vas desde América para Europa, pues obviamente planeas también visitar otros países, ¿verdad? Ya que pues por la Unión Europea pues no hay mucha dificultad en pasar las fronteras, ¿verdad? Entonces, de los países europeos. Entonces, el grupo con el que yo fui eran unos exalumnos del salesianos, y entonces ellos planearon visitar otros países antes y después de la jornada, ¿verdad? Algo que pues era bastante maravilloso. Pero para lo cual también se requería bastante pues tener sus ahorritos ahí, llevar un poquito pues también de efectivo, ¿verdad? Ya que había que pues trasladarse de países a países pues en avión o en metros, trenes, etcétera. Entonces bueno, fíjense que ahora que les menciono que mi grupo era unos exalumnos salesianos, yo siempre había sentido una gran admiración por San Juan Bosco, Don Bosco, ¿verdad? Este santo de los jóvenes. Pero yo nunca, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, nunca pude pues estudiar en una casa salesiana, ni tuve ninguna relación cuando yo pues tuve estas edades con una casa salesiana. Pero me gustaba mucho el carisma de Don Bosco en sí, ¿verdad? Por esa cercanía hacia los jóvenes. Yo en ese momento pues era como, estaba entre la década de los 20 años, ¿verdad? Esa década. Entonces, estuve en grupos juveniles, ¿verdad? En mi parroquia y eso. Entonces, me gustaba mucho ese carisma de Don Bosco. Y recuerdo que una vez yo le pedí a Don Bosco, le pedí en oración que yo nunca había estudiado, pues, ¿verdad? En una casa salesiana, pero le pedí que
que me diera la oportunidad, ¿verdad? Que intercediera por mí, me diera la oportunidad de pues estar en un grupo salesiano. Y qué sorpresa la mía que me invitan a este grupo para participar de esta jornada de la juventud, y eran pues jóvenes salesianos, ¿verdad? Que amaban a Don Bosco, y entonces yo dije, esta es la respuesta a mi oración. Bueno, eso en primer lugar. Luego, como prejornada también, fíjense que les mencionaba lo de que visitamos otros países y que había que llevar unos ahorritos ahí, pues para los traslados. Menciono esto porque hice muchas actividades también, excursiones, algunas ventas por ahí y todo. Esta vez tuve menos tiempo para ahorrar, porque tuve nada más 6 meses para poder ahorrar para ir a esta jornada de la juventud. Y entonces recuerdo que faltaba como una semana, quizás una semana, ¿verdad? Para poder, pues, para ya emprender el viaje, para emprender la peregrinación, más bien dicho, ¿verdad? Para Cracovia, Polonia. Y entonces a uno siempre algo pues se le escapa por ahí. Me acuerdo que casi que semanalmente nos reuníamos con los jóvenes del grupo para pues ir ultimando detalles de pagos de boletos, inscripciones, todo esto, ¿verdad? Entonces recuerdo, fíjense que ahí hice mal mis cálculos, ¿verdad? Había hecho mal unos cálculos ahí en cuanto al dinero. Y pues cuando me di cuenta, pues me faltaba dinerito ahí para completar pues unos traslados que íbamos a hacer y que había que pagarlos allá, ¿verdad? Que había que pagarlos en estos países, y entonces yo ya no tenía como más de dónde tomar ni nada. Y créanme que me preocupé mucho y no quise pues molestar a nadie. La verdad, yo he sido siempre bien tímido para prestar dinero y esto, y gracias a Dios, pues por gracia de Dios lo digo, nunca he tenido pues una necesidad de prestarle a alguien pues dinero. Pero esta vez pues yo me ponía a pensar y decía, ¿será que molesto a fulano? ¿Será que molesto a fulana? ¿Será que...? Yo estaba preocupadísimo. ¿Cómo le digo esto a mis papás? Decía, ¿cómo le digo esto a mis papás? Si ya tengo todo pagado, los boletos, la inscripción a la jornada, pero me falta esto y es importante porque solo tengo que pagar allá. Y mi papá ya me había pues él regalado algo pues por ahí. Y bueno, yo dije, no, tengo que confiar una vez más en el Señor. El Señor me ayudó en la jornada de Brasil, ¿verdad? Para que yo pudiera ir hoy otra vez. Tengo que tirar nuevamente las redes y sé que el Señor me va a responder. Entonces me fui a una capilla, a una capillita que hay en un centro comercial aquí pues en mi ciudad. Me voy a la capilla en mi hora de almuerzo del trabajo y me puse a rezar la coronilla de la Divina Misericordia y le pedí al Señor que por favor me ayudara, que necesitaba pues ese efectivo, ¿verdad? Para poder llevar y cubrir esos gastos que íbamos a tener allá. Y entonces bueno, salí, hice mi oración, mi coronilla a la Divina Misericordia, le pedí eso al Señor y nada más pues escribí en algunos grupos. Créanme que yo confío muchísimo en la oración de intercesión, ¿verdad? De pedirle a las comunidades que oren por uno y esto ante cualquier necesidad que uno pueda tener. Y recuerdo que en algunos grupos de WhatsApp que yo estaba en ese momento, pues les pedí eso nada más. Yo nunca pedí dinero, nunca les mencioné que me faltaba dinero, nada. Solamente les puse, hermano, por favor, me encomiendo a sus oraciones, por favor oren por mí para que todo salga bien en el viaje y esto. Mi sorpresa es que, bueno, me contestaban ellos ahí y me ponían, sí, vamos a orar por vos y tal. Bueno, como un día antes, casi un día antes que me fuera, recuerdo que fui a mi parroquia y una amiga, que ella está en uno de esos grupos de WhatsApp a donde yo escribí, me había dejado un sobrecito ahí con la secretaria parroquial. Y entonces la secretaria me llama y me dice, mire, me dice, ¿verdad que usted es Kevin? Ah, sí, le digo yo, sí.
vaya, me dice que fíjese que le han dejado algo, pero necesito que me preste su identificación solo para corroborar. Me dijo que es usted, y esto es bien chistoso porque ella pues ya me conocía, ¿verdad? Pero me pidió hasta la identificación y todo. Y entonces, pues sí, me dice y me entrega el sobre. Y ya pues yo no quise verlo. Yo dije, bueno, no sé, será algo que quiere que lleve a la jornada o algo ella. Y bueno, cuando llegué a mi casa, mi sorpresa es que abro el sobre y pues encontré ahí pues algún dinerito pues que mi amiga me había pues dejado ahí dentro del sobre. En ese momento pues le escribí y le dije que pues que no se molestara, ¿verdad? Y esto, y me dice, no, Kevin, me dice, usted va como un misionero, llévelo, yo sé que lo va a necesitar, me dijo, porque sí, la verdad que íbamos a estar bastantes días, ¿verdad? Si solo la jornada duraba una semana entera y luego íbamos a estar días previos y días posteriores a la jornada en otros, visitando otras ciudades europeas. Entonces me dijo ella, no, yo sé que lo va a necesitar, me dijo, y si no lo utiliza todo, me dijo, pues entonces al regreso usted se lo da a alguien que lo necesita. Y entonces, bueno, le agradecí a Dios en primer lugar, pues, y le agradecí a ella. Créanme que ya con eso era hasta más que suficiente para cubrir los gastos que yo tenía. Y entonces ya con eso pues me fui, ¿verdad? Recuerdo que nos fuimos ya me fui tranquilo. Entonces recuerdo que nos fuimos un jueves eucarístico. Partimos un jueves, fuimos a Barcelona primero, ahí llegamos, ¿verdad? A Europa. Aterrizamos ahí en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y estuvimos 2 días. Luego nos fuimos a París otros 2 días. Y pues de París sí ya pues abordamos un vuelo que nos llevó a la Jornada Mundial de la Juventud a Cracovia, ¿verdad? Y fíjense que algo bien bonito, algo principal que yo hice es que en la jornada de Brasil yo aprendí muchas cosas. A esa jornada yo fui pues con esa gran alegría y todo, como les he narrado antes, pero también fui a aprender mucho. Y es que yo veía que otros hermanos llevaban como su listita de oración ahí, que la gente de su país les pedía, sus familiares, amigos. Entonces yo dije, hoy voy a hacer lo que aprendí en Río, voy a llevar una lista de oración, de peticiones, y voy a orar por ellos. Y entonces publiqué en mi Facebook ahí que quien necesitara oración de algo, por alguna intención, pues podían decirme y yo iba a llevar anotado pues las intenciones. Y entonces así fue, mucha gente me pidió oración y pues yo llevé mi lista, los anoté a mano, una lista, yo lo llevaba en una hoja de papel y la guardé bien, y pues tuve la oportunidad de rezar por ellos allá en Cracovia. Ya más adelante les voy a contar pues dónde y cómo, pero llevaba mi lista. Bueno, nos quedamos a dormir, o sea, nos hospedábamos en un colegio. En Brasil tuve la oportunidad de hospedarme en casa de una familia, pero aquí en Cracovia no, aquí en Cracovia pues nos quedamos en un colegio. Recuerdo que nuestro dormitorio, donde dormíamos todos revueltos ahí, toda la delegación, chicos y chicas, era pues un salón de clases, ¿verdad? Y era grandecito y todo, el colegio muy bonito. Y ahí pues vivimos esa semana prácticamente ahí en Cracovia, cerca del Parque Blonia. Gracias a Dios, el Parque Blonia fue donde se llevaban a cabo los actos centrales, las misas con el Papa y todo. Era el Parque Blonia y quedaba cerquita del colegio donde estábamos. Gracias a Dios ahí no tuvimos de esa dificultad quizás, o ese problema de viajar tanto. Ahí pues era bonito también viajar, ¿verdad? Pero ahí lo teníamos a la mano, cerca al Parque Blonia. Entonces llegamos, fuimos, ¿verdad?, a los primeros actos centrales, a la misa de bienvenida y tal. Y entonces el Papa Francisco había pedido que visitáramos Auschwitz, el campo de concentración, ¿verdad? Entonces lo visitamos, estaba alejadito de Cracovia, no estaba tan cerca, quizás estaba como a 1 hora y media de camino más o menos, pero tuvimos la oportunidad de visitar este campo de concentración. En otro video voy a narrarles cómo fue esa visita, porque
sale un video solo de esa experiencia también, de la visita a Auschwitz. Bien, el Papa nos pidió esto, que visitáramos Auschwitz, y él, por ejemplo, digamos que yo fui un día miércoles a Auschwitz, el Papa fue al siguiente día, él fue el día jueves, digamos, el Papa fue al siguiente día que mi delegación y yo fuimos a Auschwitz, y él tuvo esta visita, ¿verdad?, este campo de concentración también. Al siguiente día de visitar Auschwitz, pues tuvimos la oportunidad de ir al Santuario de la Divina Misericordia y al Santuario de San Juan Pablo II también, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de rezar en estos dos lugares. Yo dije, mi lista de oración la voy a guardar cuando visite estos dos lugares santos, ¿verdad? El Santuario de la Divina Misericordia y pues el Santuario de San Juan Pablo II. En el Santuario de San Juan Pablo II, pues me llamó mucho la atención que ahí estaba pues el hábito, la vestimenta papal cuando le dispararon a él, ¿verdad? Incluso tiene todavía las manchitas de sangre y esto, entonces pues tuvimos la oportunidad de verlo, ¿verdad? De ver de cerca ahí esta pues reliquia, ¿verdad? Ahora reliquia del santo Juan Pablo II. Y bueno, en el Santuario de la Divina Misericordia, ahí sí recuerdo que llegué y yo dije, Señor, aquí voy a rezar. Y me puse de rodillas, no en los reclinatorios, sino que en el suelo. Me puse de rodillas en el suelo, saqué mi rosario y saqué el listado de todas las intenciones de oración que llevaba. Y ahí me puse a rezar por todas las personas que me habían pedido oración. Muchas personas me pidieron oración. Recuerdo que la más especial, había una amiga que me pidió oración porque pues con su esposo pues querían pues tener un hijo, ¿verdad? Convertirse en padres. Y al parecer pues como que les había costado un poquito, estaban teniendo un poco de dificultad con esto. Y entonces ella me pidió, ¿verdad?, que orara por ello ahí en la jornada de la juventud. Y justamente este día pues lo hice. Recé primero el Santo Rosario completo y luego recé la coronilla de la Divina Misericordia. Quizás estuve unos 45 minutos de rodillas rezando dentro del Santuario de la Divina Misericordia. Y pues luego también tuve la bendición, pues ahí mismo, a un ladito del Santuario de la Divina Misericordia, había una especie de como una explanada pues de grama y eso, bastante bonita. Ahí tuve la oportunidad de confesarme. Cuando me confesé, fíjense que me confesé pues obviamente con un sacerdote que hablaba español, pero al final de la confesión el sacerdote me dice, la absolución déjame dártela en polaco. O sea que era un sacerdote polaco que hablaba español, pero quizás la absolución no sabía decirle en español, entonces me dice, la absolución déjame dártela en polaco, y entonces me dio la absolución en polaco. Y entonces, bueno, esta fue mi experiencia, ¿verdad?, en el Santuario de San Juan Pablo II y en el Santuario de la Divina Misericordia. Recuerdo que cuando vine al país, esta amiga pues que me había hecho esta petición pues de oración, esta oración de intercesión, el que hace los milagros pues es el Señor, ¿verdad? Uno nada más es intercesor, ¿verdad? Somos intercesores. Y entonces me comentaba ella que pues estaba embarazada, ¿verdad? Y entonces créanme que fue un momento bien emotivo para mí, porque yo en mi interior yo le dije al Señor, gracias Señor, gracias, porque sé que escuchaste mi oración, ¿verdad? El Señor siempre nos escucha, siempre, pero responde a su tiempo, y ese puede ser el tiempo perfecto, ¿verdad? El tiempo de Dios.
Fíjense que otra cosa que quería narrarles era que nosotros, pues, bueno, por lo menos yo no comía muy bien porque andábamos, pues, gracias a Dios, pues andaba dinerito y todo, si podía ir a comprar, pero en la jornada, pues ahí ellos te dan, tú pagas la inscripción y ellos te dan, pues, el almuerzo y la cena. Tú tienes que ir a restaurantes o a stand donde, pues, ya sea con una tarjeta que ellos te den o algo, pues ahí te dan, pues, el almuerzo y la cena. El desayuno nos lo daban en el colegio, ¿verdad? El desayuno nos lo daban en el colegio, siempre el cafecito con leche por la mañana, el hot dog, salchichas y esto, o sea, sí, sí me gustaba mucho y el desayuno que nos daban. Pero bien, ya después yo sentía que yo no comía bien porque casi siempre era como el almuerzo, una hamburguesita, hot dog, algo como así rápido. En la cena recuerdo que eran como papas. Entonces, o sea, es una cultura bien diferente, ¿verdad? Una cultura en Europa pues bastante distinta a la nuestra aquí en América. Y entonces me costaba un poco con la comida. Pero de hecho recuerdo que una vez en una cena pues me dieron el plato de papas, solo eran las puras papas, ¿verdad? Las que, bueno, yo aquí las conozco como papas baby, era más o menos así, solo llevaban las papas. Y entonces recuerdo que pues no había donde sentarse en ese lugar y me acuerdo que me senté en la acera y cuando me agaché, pues las papas se me rodaron del plato y se cayeron. Entonces nada más me comí como 3 pedacitos de papa. Y me quedé con hambre esa noche, me quedé con hambre. Y luego pues que yo decía, bueno, tengo que encontrar un lugar donde poder comer y todo. Pero pues cerca del recorrido de donde yo estaba para llegar al colegio donde pues iba a dormir, pues no había como eh, lugares, pues restaurantes o algo donde yo con mi dinero yo podía ir y comprarme algo. No había. Entonces era una zona de residencial, ¿verdad? De casas y esto. Entonces, bueno, mi modo, me quedé así con hambre esa noche y todo, pero sí me pasaba que yo sentía que no comía muy bien, ¿verdad? Eh, Recuerdo que un día andábamos en un centro comercial de ahí de Cracovia que era bastante concurrido. Muchos peregrinos lo visitaban. Y entonces recuerdo que íbamos caminando con otros pues del grupo y venían unas señoras pues con unas banderas de Estados Unidos pero también con unas del Salvador. Andaban como las dos banderas, la de Estados Unidos y la del Salvador. Y entonces yo andaba con mi camisa del Salvador, mi bandera y esto. Entonces me llaman, hey, son del Salvador y no sé qué. Y entonces nos saludamos, nos abrazaron y todo. Y entonces nos tomamos unas fotos. Pero de ahí mis amigos pues se alejaron un poquito, tomaron unas fotos ahí con otras personas. Y pues yo me quedé platicando con ellas, con estas señoras, eran señoras. Y entonces me dice, eres del Salvador, no sé qué, sí. Y entonces me dicen ellas, nosotros también, pero tenemos muchos años ya de vivir en Estados Unidos. Entonces somos salvadoreñas, pero radicadas en Estados Unidos. Y entonces viene una de ellas. Y ya cuando nos estábamos despidiendo y todo, de hecho intercambiamos, yo les di algo del Salvador, no recuerdo qué les di, ellas me regalaron una pañoleta con la bandera de Estados Unidos. Y entonces me dice una de ellas, me extiende el puño así cerrado y me pone algo en mis manos. Y cuando abro mi mano, pues eran como $100. Entonces le digo yo, no se preocupe, no tenga pena, no se preocupe de verdad, y me da pena agarrárselo. Y dice, no hijo, agárrelo, me dice, y no sé, ocúpelo. Y yo, no, de verdad, de verdad me da pena, le dije, no. Entonces yo no quería agarrárselo. Y ellas, como un poco molestas, me dicen, hijo, me dijeron, agarre las bendiciones de Dios. Agarre las bendiciones de Dios. Y entonces yo dije, vaya, está bien, le dije yo, muchas gracias. De verdad que Dios les pague y eso. Entonces, y bueno, nos despedimos. Me habían regalado $100.
$100. Y entonces yo dije, gracias Señor, tú sabes por qué es esto. Y entonces yo dije, bueno, yo no he comido bien todos estos días realmente. Ya iban varios días de jornada. Y entonces dije yo, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a invitar a los del grupo, por lo menos a los que andamos más cerca aquí, y los voy a invitar a comer a todos. Y entonces les dije, hey, miren, vengan, solo los reuní y les dije, miren, vengan, es que les quiero decir algo. Y entonces ya pues hicieron la rueda ahí. Entonces y les conté la historia con ellas y con las señoras, y les dije, miren, me regalaron $100. Y de verdad, Kevin, que no sé qué decir, pero quiero hacer algo, lo voy a invitar a comer a todos, nos vamos a gastar esos $100 en ir a comer bien hoy, esta noche. Y entonces justamente entramos al centro comercial y todos pedimos ya arroz, pollo, pues, ¿verdad? Comimos súper bien esa noche. Y pues al salir del centro comercial, igual otro muchacho pues nos habla ahí, nos dice, hey, son del Salvador, no sé qué, sí. Y entonces nos dice, yo también soy salvadoreño, pero pues estoy aquí en Polonia, aquí en Cracovia, por motivos de trabajo, yo trabajo aquí. Pero qué chivo, de verdad. Y entonces nos vuelve a regalar dinero él también. El primero nos preguntó que si ya habíamos comido, entonces nosotros le dijimos que sí. Sí, ya comimos, le dijimos, pero de verdad nos dijo, sí, va, porque si no yo los invito. No te preocupes, de verdad ya comimos. Pero me recuerdo que nos regaló también pues dinerito por ahí, y entonces pues esa frase me quedó bien marcada, esa frase de ellas, de estas señoras. ¿Verdad que a veces uno se niega un poco? Uno dice quizás, no me lo merezco, o no, Señor, es mucho para mí. No sé, a veces uno tiene como esas ideas, ¿verdad? Que no siempre son muy correctas. A veces uno lo hace por no molestar, ¿verdad?, a los demás, pero cuando te están dando las cosas, creo que debes agarrar las bendiciones de Dios. Eso fue lo que me enseñaron estas personas en Cracovia. Agarre las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, esto fue bien bonito. Y pues, la vigilia, como no recordarla, bueno, caminamos muchísimo, como unos 15 kilómetros para llegar al Campus Misericordia, así se llamaba, donde se llevó a cabo la vigilia con el Papa Francisco. Recuerdo que él nos dio ese mensaje que se me quedó a mí grabadísimo en mi mente: no quiero jóvenes de sofá, quiero que se pongan los tenis y vayan a servir. Y a partir de ahí, yo cuando tenía que dar alguna catequesis o ir a servir a mi parroquia en los años posteriores, siempre me acordaba de esa frase, siempre. Una vez me recuerdo que tenía que ir a dar una catequesis a mi parroquia, y al mismo tiempo estaba la final de la Champions, un sábado en la tarde, y me acordé de esa frase del Papa: no quiero jóvenes de sofá, pónganse los tenis y vayan a servir. Y la vigilia, recuerdo que estábamos rodeados de muchos jóvenes del mundo entero, unos jóvenes austriacas, otros guatemaltecos, imagínense, los teníamos cerquita ahí. Y pues fue un momento bien emotivo cuando pues encendimos todos una vela, ¿verdad? Cada uno nos dieron una velita y las velas se encendieron, ¿verdad?, por todo el Campus Misericordia. Era una imagen hermosa, hermosísima ver ese campus pues así, ¿verdad?, iluminado con las velas que cada uno tenía. Y pues para terminar, pues en la misa de envío recuerdo muy bien ese canto, Jesus Christ, You Are My Life. Perdón mi inglés, que no sea muy bueno, pero un canto hermoso de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y saber que yo lo podía estar cantando, tenía esa bendición, esa dicha, ese favor de Dios, porque todo es gracia de Dios, de poder pues estar entonando ese himno de las Jornadas de la Juventud ahí, ¿verdad?, en Europa, en el país donde nació el creador, digámoslo así, de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, San Juan Pablo II. Así es que bueno, queridos amigos, esta es mi experiencia
esta es mi experiencia, ¿verdad? De cómo viví esta Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia 2016.